El sonido metálico del proyector se entrelazaba con el murmullo de las voces de los padres en la sala. Lo que debería haber sido una tarde tranquila de intercambio educativo se convirtió en un calabozo de juicios y críticas. Me encontraba al frente de la sala, explicando un nuevo enfoque pedagógico, cuando una madre levantó la mano. «Pero, Sofía», dijo con una condescendencia disfrazada de preocupación, ¿no es un poco arriesgado poner a los niños a trabajar sin una supervisión constante? Sus palabras, como cuchillos afilados, cortaron el aire, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Aquel instante me transportó décadas atrás, a una niña que apenas brotaba de la infancia, luchando por captar la atención de su madre mientras su atención se centraba en mi hermanastra, siempre perfecta. En aquel instante reviví la profunda herida de ser la niña invisible. Sintiendo que mi voz se desvanecía, fui invadida por una oleada de angustia, como si los ecos de viejas inseguridades me atraparan en un abrazo asfixiante. La sombra que habita en mí es un recordatorio de lo que necesito enfrentar, pensé con una mezcla de tristeza y determinación. El murmullo se tornó indistinguible cuando comencé a divagar en mis pensamientos, cuestionando por qué seguía reaccionando de esta manera, incluso a los 35 años, en una sala llena de adultos que deberían saber mejor. Mis manos temblaban levemente, tratando de sostener con firmeza las notas que tenía preparadas. La angustia se transformaba bajo la luz cruda del proyector, y comprendí que no era solo esta madre quien me criticaba, sino la voz de mi madre, que siempre decía que debía esforzarme más, que la perfección era el único camino. La presión en mi pecho se intensificaba, y por un momento, el deseo de escapar se volvió abrumador. Pero algo dentro de mí, una chispa de resistencia, luchaba por salir a la superficie. «Sofía, ¿por qué siempre necesitas la validación de los demás?», era la pregunta que retumbaba en mi cabeza. Hacer frente a estos viejos desafíos se parecía a pararse en un campo de batalla, armada solo con el deseo de ser vista y aceptada por lo que realmente era, no por lo que representaba. A medida que las críticas continuaban, tomé una respiración profunda y sentí como si la compasión comenzara a brotar de un lugar escondido dentro de mí. En medio de la angustia, la lucha interna se convertía en cuestionamiento. ¿Cómo puedo romper este ciclo que me hace sentir tan pequeña?, me pregunté. Así, con un débil parpadeo de esperanza, decidí que era hora de mirar hacia adentro y confrontar a la sombra que llevaba tanto tiempo arrastrando. Salí de la reunión con el corazón pesado, pero con una renovada intención. En lugar de dejarme consumir por la tristeza, empecé a plantearme preguntas que antes no me había atrevido a formular. Quizás, solo quizás, había un camino hacia la sanación y la luz que buscaba. Un camino que empezaría a trazar desde dentro. La sombra, que durante tanto tiempo había dictado mis respuestas, comenzaba a transformarse en un mapa hacia mi propia libertad. Al regresar a casa, el silencio me envolvía como una manta intensa. Cada paso resonaba, ecoando con recuerdos que había intentado enterrar. Al entrar, mis ojos se posaron en la fotografía familiar que adornaba la pared. Un collage de sonrisas forzadas y miradas que abrigaban historias no contadas. Esa imagen, aunque bonita, ahora me parecía una trampa. Ocultaba el dolor que durante años había arrastrado. Me dejé caer en el sofá, consciente de cómo el peso de mis inseguridades se posaba sobre mis hombros. En las horas siguientes, los ecos de la crítica que había recibido en la reunión de padres se convirtieron en un torrente de recuerdos de mi infancia. Recordé con claridad una tarde en la que, llena de entusiasmo, presenté a mi madre un dibujo colorido, un verdadero reflejo de mi inocencia y creatividad. Pero su respuesta fue un chorro de agua fría. «Sofía, ¿por qué no dibujas algo bonito?». Aquella frase se quedó grabada en mi mente, y en ese instante, el color vibrante de mi creación se tornó gris. Comprendí que, a partir de allí, la creencia de «no soy lo suficientemente buena» se arraigaría en mí, como una sombra persistente que me seguiría durante años. Mis recuerdos se sucedieron, cada uno más doloroso que el anterior. En reuniones familiares, mientras mi madre elogiaba a mi hermanastra por sus logros, yo me veía atrapada en la desidia de la indiferencia. Recordaba las sonrisas complacientes de los adultos, pero las mías se desvanecían.
La perpetuación de la competencia y el desprecio me hicieron creer que nunca sería suficiente. Debo esforzarme más para ser amada. Se convirtió en mi mantra silencioso. Esta lucha interna había creado un laberinto de emociones donde el miedo a la decepción dominaba. El clamor de esos recuerdos me impulsó a buscar un medio para liberarlos. Decidí escribir, como si el papel pudiera absorber mi dolor. Con cada palabra que trazaba, los momentos oscuros de mi pasado cobraban vida. Las críticas de mi madre ahora se convirtieron en un reflejo de su propia lucha, pero en ese momento solo sentía el peso de su desaprobación. Vino a mí su voz: «Eres una decepción», y comprendí que esas palabras habían dejado marcas indelebles en mi autoestima. Cada sesión de escritura se transformaba en un ritual de autoconocimiento. Estas experiencias empezaban a evolucionar de meras memorias a lecciones. En mis líneas, encontré a mi niña interior, esa pequeña que deseaba ser vista, escuchada y aceptada. Mientras delineaba aquellos recuerdos, una profunda tristeza me invadía, pero también una especie de compasión por la infancia que había vivido. Por primera vez, podía entender cuánto había estado reprimida y cómo el no haber recibido el amor que deseaba había creado una distancia entre mi verdadero ser y lo que fingía ser. Poco a poco, comencé a desafiar mis creencias. «Es suficiente ser quien soy», repetía como un mantra. Me enfrenté al viejo pensamiento que decía que la aceptación dependía de la perfección. Las palabras se convertían en mi aliada, y aunque al principio me costaba creerlo, sentía que, de a poco, podía construir una nueva narrativa. Lo que antes parecía ser una carga, empezaba a convertirse en una oportunidad para redefinirme. Cuando la noche avanzaba y el cansancio comenzaba a pesar en mis párpados, cerré el cuaderno sintiéndome más ligera. Esa noche, decidí que empezaría a explorar mi historia no solo como un pasado doloroso, sino como un mapa hacia la recuperación y el autoconocimiento. La sombra de mi infancia podía ser un guía, no un dictador. Era hora de darme permiso para confrontar esos recuerdos, y en lugar de huir de ellos, empezar a abrazarlos. La sanación era un camino largo y sinuoso, y aunque había momentos en los que sentía recaer en viejos patrones, cada día daba un paso hacia la luz. Con ese nuevo enfoque, el dolor que había llevado durante tanto tiempo se convertía en un aliado en mi viaje hacia la autenticidad. Las sombras no desaparecían, pero empezaban a ser parte de mí, no como un lastre que me arrastraba, sino como un componente en la construcción de quien finalmente deseaba ser. Aceptar que mi historia no era un estigma, sino un hilo entrelazado en la rica trama de mi vida, me hacía sentir fuerte. Finalmente comprendí que el verdadero viaje de sanación comienza no solo con el perdón a los demás, sino también con el perdón hacia mí misma. Había empezado a dar forma a mi camino, uno donde la niña invisible podía reclamar su voz. La oscuridad que había sentido a lo largo de los años ahora servía como un contraste ante la luz que empezaba a emerger. La transformación era posible, y estaba preparada para seguirla. La mañana llegó con un aire nuevo que entraba por la ventana, cargado de promesas. Mientras preparaba mi café, los recuerdos del seminario sobre Carl Jung danzaban en mi mente. La noche anterior, había asistido a un taller que se adentraba en la profundidad de su psicología, y el concepto de la sombra resonaba con fuerza en mí. La sombra representaba las partes ocultas de nuestra psique, esas que preferimos ignorar. Quizás era el momento de mirar esas sombras de frente y descubrir qué secretos escondían. Al escuchar cómo Jung explicaba que la sombra se manifiesta a través de patrones repetitivos en nuestras vidas, me pregunté cuántas veces había permitido que mis propias inseguridades definieran mis elecciones. Era como si un peso se levantara de mis hombros al comprender que no estaba sola en esta lucha. Todos llevamos en nuestro interior algo que precisa ser sanado. La idea de entender mis experiencias pasadas como parte de un proceso integral de autoconocimiento me ofrecía una luz en la oscuridad. Cuando el seminario llegó a su fin, sentí un impulso arrasador de profundizar en estos conceptos. Regresé a casa y busqué libros sobre Jung, ansiosa por aprender más. Cada página se sentía como un faro iluminando mi camino, y mientras leía sobre la individuación y los arquetipos, comprendí que mi historia no solo era mía, era parte de un legado familiar más amplio. Los patrones que había heredado de mi madre no eran solo su carga,
también eran las mías y las de futuras generaciones. Recordando mis años de sufrimiento por buscar la aprobación, cada crítica que mi madre había hecho se convertía en una pieza del rompecabezas que empezaba a encajar. La sombra actúa en nuestra vida de formas sutiles y destructivas, había dicho el presentador. Esa afirmación me llevó a mirar mis heridas con compasión. No era culpa mía sentirme indeseada. Había sido víctima de proyecciones ajenas. Así, decidí que no solo exploraría mis sombras internas, también confrontaría a mi madre. Este encuentro era necesario no para culparla, sino para buscar una conexión genuina y entender su propia historia. Quería descubrir la mujer detrás de la madre crítica y quizás, de esta manera, romper el ciclo. Esa misma noche, hice una lista de preguntas que deseaba formularle. ¿Por qué había proyectado tantas inseguridades en mí? ¿Qué había en su propia historia que le había impedido darme el amor que tanto anhelaba? Sabía que abordar estos temas no sería fácil, pero sentía que esta era una oportunidad de oro para sanar viejas heridas. Al acostarme, la expectativa de ese encuentro me mantuvo despierta, pero no con ansiedad, sino con determinación. Con el nuevo entendimiento de Jung como guía, sentía que cada paso me acercaba a la verdad. Ya no era solo un viaje solitario, se había convertido en una senda familiar, donde encontraría respuestas para cambiar el legado de dolor. La transformación que deseaba no podría venir solo de adentro. También requería abrir el diálogo y buscar sanar entre nosotras. Con la sombra como aliada, estaba lista para dar ese paso. Desde ese momento, me comprometí a enfrentar mis temores y dudas, a permitirme ser vulnerable y abrir mi corazón a la posibilidad de reconciliación y crecimiento. Así, comenzaba a vislumbrar un futuro donde la sombra no era el lugar donde me escondía, sino el mapa que guiaba mis decisiones. El camino hacia la sanación se extendía ante mí, y mi historia comenzaba a reescribirse, un capítulo a la vez. Mi compromiso era claro: abrazar mis sombras y aprender a iluminar cada rincón oscuro que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Era el momento de convertirme en autora de mi vida, una que integra su pasado en lugar de dejarse dominar por él. Con esa nueva intención y propósito, el día del encuentro que se avecinaba se transformaba en un signo de esperanza, la posibilidad de no solo sanar mis propias heridas, sino de transformar la relación con mi madre. Se convertía en un faro luminoso en mi camino hacia la autenticidad. Estaba lista para enfrentar no solo mi historia, sino también la de nuestra familia, en busca de un nuevo legado. El día del encuentro llegó, cargado de una mezcla de nerviosismo y anticipación que vibraba en mi interior. Elegí un café acogedor, uno que prometía una atmósfera cálida y tranquila, donde podríamos finalmente abrir un diálogo que había estado escondido durante años. Cuando vi a mi madre entrar, el bombear de mi corazón se aceleró. Era la misma mujer que había conocido, pero había algo palpable en el aire que indicaba que hoy sería diferente. Al abrazarnos, el gesto se sintió cargado de significados no expresados. Nos sentamos en una mesa apartada, y después de unos momentos de conversación trivial, un silencio envolvente se instaló entre nosotras. La tensión era tangible, un hilo delgado que conectaba nuestros corazones, sostenido por todas las palabras que aún no habían sido pronunciadas. Finalmente, con el coraje de mis nuevas convicciones, decidí romper el hielo. Mamá, siempre he sentido que deberías exigirme ser perfecta. Empecé, sintiendo el peso de cada palabra. Esas expectativas me han dejado una huella profunda. A menudo me he sentido como si nunca fuera suficiente para ti. Justo al pronunciar estas palabras, noté cómo el aire en la mesa se volvió espeso, como si todas las partículas de nuestro pasado estuvieran a punto de desatarse. Su mirada se apagó por un momento y entonces respondió con una voz temblorosa. Sofía, no quería que te sintieras así. No me di cuenta de cómo mi crítica te afectaba. Yo misma me sentía insuficiente. En su confesión, vi por primera vez las bases de su propio sufrimiento. Una madre que, a pesar de sus mejores intenciones, había proyectado sus inseguridades sobre mí. Un nudo en mi garganta se aflojó un poco. Las palabras fluyeron entre nosotras, como si un río de emociones hubiera comenzado a fluir.
Hablé de cómo cada comparación con mi hermanastra había llenado mis días de incertidumbre y dolor. No simplemente deseaba ser vista, sino que constantemente anhelaba tu aprobación, y cada vez que fallaba, me sentía aún más distante. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, la tristeza de toda mi infancia se desbordó. Ver llorar a mi madre fue inexplicablemente liberador. Era como si nos estuviéramos separando de una carga que habíamos arrastrado juntas. Yo también luché con esas sensaciones. Creía que ser dura y crítica era mi forma de protegerte, pero no entendía que te alejaba de mí, admitió con sinceridad. Mientras hablaba, el eco de sus propias inseguridades se hacía visible, y yo sentía que simultáneamente nos liberábamos de la percepción de ser opuestos. La conversación se volvió profundamente catártica. Compartimos los errores y las experiencias que nos habían llevado hasta ese momento. Le conté cómo la crítica constante había moldeado mi sentido del yo y cómo había sentido que esa voz crítica me seguía incluso en la adultez. La conversación fluyó. Cada palabra ayudaba a moldear un nuevo espacio entre madre e hija, donde la empatía empezaba a llenar los huecos antes ocupados por el resentimiento. En ese instante comenzó a formarse una nueva realidad. Hablamos de la sombra, un concepto que Jung había traído a mi vida. Quizás, le propuse, nuestras sombras no son enemigos, son parte de nuestras verdades. Tal vez, enfrentándolas juntas, podemos empezar a sanar. La posibilidad de ver nuestras vulnerabilidades no como debilidades, sino como oportunidades para crecer, se convirtió en un camino a seguir. Mientras continuábamos explorando nuestras historias, noté cómo la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aliviarse. Mi madre se mostró dispuesta a comprometerse con un enfoque diferente. Quiero ser mejor, Sofía. Estoy dispuesta a aprender a escucharte y a entender lo que has sentido. Te he visto sufrir, y eso me ha quebrado, me confesó, su voz llena de sinceridad. A medida que avanzábamos en la conversación, toda la distancia que nos había separado comenzó a deshacerse. Era el momento de permitirnos ser vulnerables, de abrirnos a las posibilidades de sanar juntas. Convencida de que estábamos creando un nuevo puente entre nuestras almas, cada palabra construía una base para la relación que ambas habíamos deseado durante tanto tiempo. Cuando finalmente intercambiamos promesas de estar presentes y escucharlas mutuamente en el futuro, el aire se sintió más ligero, libre de la carga del pasado. La energía entre nosotras había cambiado, como si las sombras empezaran a disiparse, dejando espacio para la luz. El verdadero vínculo que habíamos anhelado se empezaba a formar, una conexión basada en la comprensión, donde nuestras imperfecciones podían ser acogidas. Al salir del café, el mundo exterior parecía reflejar la transformación interna que había tenido lugar. La ciudad vibraba con vida, y cada paso se sentía más ligero. Sabía que el camino hacia la sanación era solo el comienzo, pero había dado un primer paso monumental al enfrentar mis propios demonios y al invitar a mi madre a hacer lo mismo. Y mientras miraba a mi madre caminar a mi lado, comprendí que este sería el comienzo de un viaje hacia una relación más profunda y auténtica. No solo habíamos comenzado a reescribir nuestra historia juntas, sino que había transformado el dolor de nuestro pasado en una fuente de conocimiento y crecimiento. La luz del entendimiento iluminaba las sombras que antes nos separaban, y con cada paso, elegí abrazar mi autenticidad y animar a mi madre a hacer lo mismo. Con cada nuevo día, sabía que continuaría enfrentando mis propias sombras, navegando el viaje del autoconocimiento, pero ahora lo haría con la compañía y el amor de mi madre, en busca de un nuevo legado familiar, donde el amor, la aceptación y la comprensión prevalezcan. Con el paso de los días, la conversación en el café se convirtió en un ancla en mi proceso de sanación. La relación con mi madre comenzó a transformarse, no solo en palabras, sino en acciones palpables. La vulnerabilidad que habíamos compartido se convertía en un terreno fértil, donde empezábamos a sembrar las semillas del entendimiento y el amor. Cada encuentro que teníamos se sentía como una nueva oportunidad para revisar aquellos espacios de dolor y crear un futuro diferente. Al principio, hubo momentos de tensión, especialmente cuando volví a encontrarme con ella en casa. La familiaridad del entorno trajo consigo fantasmas del pasado.
Pero cada vez que comenzaba a caer en la trampa de viejas dinámicas, un simple vistazo entre nosotras bastaba para recordar el compromiso que habíamos asumido de ser sinceras y comprensivas. Era un ejercicio de paciencia y amor, una danza entre la antigua dinámica y la nueva que gradualmente se iba estableciendo. Un día, mientras revisábamos unas fotos viejas, encontramos una de mi infancia. En ella me veía sonriente, mostrando un dibujo colorido que había hecho para ella. «Recuerdo este momento», dijo mi madre con nostalgia. «Estaba tan orgullosa de ti, pero la presión de la perfección muchas veces me hizo perder de vista lo que realmente importaba». Justo en ese instante sentí que nuestras historias se entrelazaban más que nunca. «Mamá, no necesito ser perfecta. Solo quiero ser yo», respondí, y esas palabras resonaron en el aire, convirtiéndose en un nuevo mantra para ambas. La integración de esta nueva forma de ser requería esfuerzo de nuestras partes. Empezamos a establecer rutinas donde nuestra comunicación era honesta y abierta. Recuerdo algunas tardes en las que nos sentamos a cocinar juntas. Cada ingrediente que mezclábamos no solo creaba un platillo delicioso, sino que también alimentaba la conexión emocional entre nosotras. Durante una de esas sesiones, le compartí mis miedos sobre mi vida profesional y las angustias que aún me perseguían. «No tienes que ser perfecta», dijo ella, y por primera vez su apoyo se sintió auténtico y desprovisto de condiciones. Esta afirmación fue un bálsamo para mis viejas heridas, y en ese momento, la confianza comenzó a crecer entre nosotras. Al practicar la autenticidad en mi relación con mi madre, también me sentí impulsada a aplicarla en otros aspectos de mi vida. En mi trabajo como maestra, decidí adoptar un enfoque más humano y comprensivo. Empecé a compartir mis propios desafíos y aprendizajes con mis alumnos, dejando de lado el miedo al juicio. Hacerlo me permitió crear un ambiente más cálido en el aula, haciendo que mis estudiantes se sintieran más cómodos siendo ellos mismos. Mientras hablaba sobre mis propias inseguridades, me di cuenta de que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se transformaba en una poderosa herramienta para forjar conexión y comprensión. Un día, durante una clase sobre la importancia de aceptarse a sí mismo, recordé la carga que había llevado, mi necesidad de validación constante. Mirando a mis niños, comprendí que al romper ese ciclo no solo me liberaba, sino que también podía empoderar a ellos. Cuando expuse mis temores y les mostré que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, vi la sorpresa y la admiración en sus ojos. Aprendieron que el error no es algo que debe evitarse, sino que es un paso hacia la mejora. Con el tiempo, el deseo de reforzar mis conexiones familiares también me impulsó a invitar a mi hermanastra a pasar tiempo juntas. Durante años, había albergado sentimientos de celos y competencia hacia ella, alimentados por la comparativa constante. Decidí que era el momento de cambiar esa narrativa. Mientras preparábamos una merienda en mi casa, abordamos nuestras pasadas rivalidades. Siempre pensé que éramos rivales, le confesé, pero he llegado a entender que también podemos apoyarnos mutuamente. Para mi sorpresa, ella se sintió igual. Ambas compartimos nuestras experiencias y vulnerabilidades, y en ese diálogo comenzamos a construir un vínculo más fuerte, basado en la comprensión y el respeto mutuo. Durante una de esas charlas, ella tomó mi mano y me miró a los ojos. «Estoy feliz de que estemos aquí, Sofía. Siempre te admiré», dijo, y esas palabras llenaron mi corazón de alegría y paz. Las tensiones que nos habían separado empezaron a desvanecerse, al igual que las sombras que una vez nos asediaron. Con toda esta transformación, decidí que debía reunir a nuestra familia. Quería que todos tuviésemos la oportunidad de sanar juntos, así que organicé un almuerzo familiar. La preparación fue un torbellino de emociones, pero el deseo de reconectar superó cualquier miedo. Cuando el día llegó, la casa se llenó de risas, y durante una sobremesa llena de anécdotas, me atreví a proponer un brindis. Por el amor y la familia que estamos construyendo. Que la aceptación y la comprensión nos acompañen siempre, exclamé, sintiendo el ambiente caldearse con promesas de un futuro mejor. Al despedirme de esa comida, supe que el día anterior había marcado un punto de inflexión tangible. Encontrar el coraje para hablar de mis sentimientos y contribuir a forjar relaciones más cercanas había cambiado mi vida de maneras que no podría haber imaginado. Lockhouse. Conexión renovada con mi madre y hermanastra era una prueba de que, a pesar del dolor del pasado,
el amor y la comprensión podían prevalecer. Cuando llegué a casa esa noche, sentí un profundo sentido de plenitud. Había tomado decisiones conscientes para ser auténticamente yo, dejando atrás la carga de las expectativas. La sombra que alguna vez me perseguía se había convertido en una aliada. Ya no era algo que deba temer, sino que era la plataforma desde la cual podría aprender y crecer. Mientras me acostaba, reflexioné sobre el viaje que aún tenía por delante. Sabía que cada paso que daba en dirección a la autenticidad requeriría enfrentar viejas heridas y considerar nuevos desafíos, pero ya no estaba sola en este proceso. Con el amor de mi madre a mi lado, la luz brillaba en el futuro. Decidida a escribir una nueva historia sobre nuestra familia, entendí que el legado que quería construir estaría cimentado en la aceptación, el respeto y la verdadera conexión. Con cada día que pasaba, reforzaba mi compromiso de abrazar la vida tal como era, con todos sus matices, y construir un hogar donde cada uno pudiera ser visto, amado y, sobre todo, aceptado tal cual es. Este era solo el comienzo de un viaje, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y amor en mi corazón. Los días que sucedieron al almuerzo familiar se convirtieron en un punto de inflexión en mi vida. Con cada nuevo amanecer, reafirmaba mi compromiso de vivir desde la autenticidad que había comenzado a abrazar. Esta transformación no solo era un cambio en las palabras que compartía con mi madre y hermanastra, sino que se manifestaba en acciones concretas y decisiones que tomaba a diario. Decidí que la honestidad y la comunicación serían los cimientos de nuestra nueva relación. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad para explorar y expresar nuestros sentimientos. Durante una de nuestras charlas, le dije a mi madre, me gustaría que pudiéramos hablar sobre lo que nos duele, sin miedo a ser juzgadas. Al principio, ella pareció sorprendida, pero su rápida aceptación me honró y me dio ánimo para seguir. Un día, mientras organizábamos la despensa, la conversación derivó hacia el pasado y las críticas que había recibido. A menudo pensaba que debía ser perfecta, compartí. Esa carga me ha pesado mucho. Su mirada cambió, y en la profundidad de sus ojos vi el eco de un entendimiento. No quise que te sintieras así, Sofía. No me di cuenta del daño que estaba haciendo, admitió. Ese diálogo no era solo la liberación de viejas tensiones, sino una señal de que estábamos construyendo algo nuevo. Con cada conversación, el espacio entre nosotras se llenaba de comprensión y amor. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo momentos en que caímos en viejos patrones. Un par de semanas después de nuestra comida, durante una charla ligera, ella lanzó un comentario que me dolió profundamente. En ese instante, sentí que la sombra del pasado se cernía sobre nosotras. Sin embargo, decidí que no iba a permitir que eso me detuviera. Miré a mi madre y le dije, «Mamá, esa crítica me duele. Estoy intentando ser auténtica». Al hacerlo, rompí ese círculo vicioso y le recordé nuestro compromiso de cambio. Comenzamos a compartir nuestras luchas regularmente. Cada viernes, mientras disfrutábamos del té, hablábamos sobre lo que nos había hecho sentir inseguras esa semana. Fue liberador. A medida que compartía mis errores y mis desafíos, mi madre hacía lo mismo. Cada confesión se convertía en una oportunidad para crecer y sanar juntas, una clara indicación de que estábamos creando una nueva narrativa familiar. Empezar a aplicar esta autenticidad en mi vida también me inspiró a querer reavivar otras relaciones. Así, llamé a viejos amigos con quienes había perdido conexión. Durante esas conversaciones, compartí mi crecimiento y les invité a compartir sus propias historias. Hacerlo no solo renovaba viejas amistades, sino que también abrazaba la posibilidad de un espacio de aceptación y amor en esas relaciones. Un día, mientras caminaba por el parque, encontré a una antigua profesora que había sido clave en mi desarrollo. Conversamos y en un momento dado, le compartí cómo había comenzado a aplicar el enfoque comprensivo y motivador con mis propios alumnos. Tu autenticidad es una inspiración para otros, me dijo, y eso alimentó aún más mi deseo de continuar en este camino. El día del cumpleaños de mi madre se acercaba y decidí organizar una celebración especial. En lugar de regalos materiales, pedí que familiares y amigos escribieran cartas sobre las cualidades que admiraban en ella. Cuando llegó el momento, le presenté una caja decorada,
llena de esos mensajes de cariño y agradecimiento. Al leer cada carta juntas, nuestras lágrimas de emoción se convirtieron en un símbolo del amor que nos unía y el legado que deseábamos construir. Era un acto de sanación que no solo celebraba su vida, sino que también nos reconectaba a través de la vulnerabilidad. Al finalizar la tarde, cada carta se sentía como una promesa de que el amor y la comprensión definirían nuestras interacciones. Esa conexión renovada llenó la sala de luz, y sentí que el dolor del pasado se transformaba en una potente fuente de fortaleza para seguir adelante. Ya no éramos prisioneras de nuestras historias individuales. En cambio, ahora, éramos un equipo unificado, dispuestos a evolucionar juntas. Con el tiempo, la energía en casa cambió radicalmente. A medida que practicaba la libertad que había encontrado, continué integrando estos valores en mi vida laboral y con mis alumnos. Todo lo que había aprendido de mis experiencias personales se convirtió en el corazón de mi enseñanza. En el aula, guié a mis estudiantes a explorar sus propias emociones y a encontrarse a sí mismos. Desarrollamos juntos un espacio donde la autocompasión y la aceptación eran palabras clave, y las historias de cada uno se celebraban. Mi aula se convirtió en un refugio de crecimiento personal. Un día, mientras compartíamos, uno de mis estudiantes, un niño tímido que solía mantenerse al margen, comenzó a dibujar. Al principio, sus trazos eran nerviosos, pero con el tiempo y mi aliento, el papel se llenó de colores y formas que reflejaban su mundo interior. Era un recordatorio de la magia que se desata cuando uno es libre, de ser auténtico. La vida seguía ofreciendo lecciones valiosas. En cada encuentro, ya fuera con mi madre, hermanastra o estudiantes, reafirmaba que el cambio era posible. Había decidido ser el puente hacia un futuro donde la aceptación, el amor y la verdadera conexión prevalecieran. En una tarde nublada, mientras reflexionaba en un parque, comprendí que cada paso que daba hacia la autenticidad era un regalo, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Esa carga que había llevado por tanto tiempo se estaba convirtiendo en fuente de inspiración. Así, con cada nuevo día, me sentía más equipada para avanzar en esta jornada de autoconocimiento. Estaba lista para enfrentar los desafíos futuros, y sobre todo, para abrazar cada momento con el corazón abierto, construyendo un legado familiar palpable de amor y comprensión. Con el tiempo, la conexión con mi madre y hermanastra se hizo más profunda. La autenticidad que había comenzado a cultivar se reflejaba en nuestra relación. Las viejas tensiones se disipaban y eran reemplazadas por un lazo fuerte de amor y comprensión. Habíamos dejado atrás el dolor del pasado y estábamos dispuestas a construir un futuro lleno de aceptación. Decidí que la honestidad sería la base de nuestra nueva dinámica. En cada encuentro con mi madre, le planteaba mis sentimientos, buscando que ella también compartiera los suyos. Mientras tomábamos café en una de nuestras charlas, le dije: no quiero que la presión del pasado nos afecte. Debemos ser auténticas. La sorpresa en su rostro se convirtió en una oportunidad de conexión genuina. Juntas, comenzamos a explorar nuestras luchas y emociones, creando un ambiente de confianza. Cada encuentro se convertía en un acto de sanación. Una tarde, mientras organizábamos fotos, una imagen de mi infancia apareció. Me acuerdo de cómo me sentía al mostrarte mis dibujos, le conté. Solía pensar que necesitaba ser perfecta. Su mirada se llenó de comprensión y con emoción me respondió: nunca quise que te sintieras así. Me arrepiento profundamente. Con cada conversación, nuestra relación se fortalecía. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunas veces, ingredientes del pasado emergían en formas de antiguas críticas. Recuerdo un día en el que hice una elección laboral que no le gustó, y su comentario hiriente me dolió. Sentí que aquella sombra se cernía sobre nosotros, pero decidí no dejar que el viejo patrón nos afectara. Mamá, esa crítica duele. Estoy tratando de ser lo más auténtica posible, le dije. En ese momento, en lugar de caer en un ciclo dañino, optamos por ser honestas. Además de trabajar en nuestra relación, quise reavivar conexiones perdidas. Llamé a viejos amigos, compartiendo cómo había evolucionado y abriéndoles espacio para que también compartieran sus historias. Al hacerlo, no solo renovaba viejas amistades,
sino que creaba un entorno de aceptación mutua que todos anhelábamos. Desarrollar un grupo de apoyo llamado Conexiones de Luz fue otro de mis impulsos. Necesitaba compartir nuestras experiencias de sanación con otros y ver cómo impactaba en sus vidas. La primera reunión fue emocional. Muchas personas se abrieron sobre sus luchas y el deseo de amor y aceptación. Cada historia resonaba profundamente, creando un sentido de comunidad que enfatizaba que no estábamos solos en nuestras experiencias. Recuerdo un joven en el grupo que compartió su lucha con el sentido de pertenencia. Su vulnerabilidad hizo que muchos de nosotros nos sintiéramos identificados, y tras su relato nos unimos en apoyo, creando un espacio donde él se sintió valorado. A través de estas sesiones, el poder de la autenticidad generó un cambio tangible en nuestras interacciones. Mientras cada sesión se desarrollaba, mi propia sensación de empoderamiento florecía. Comprendía cada vez más que vivir auténticamente era un acto valiente, un regalo no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Así, el camino hacia la libertad se iluminaba al enfrentar no solo mis propias sombras, sino también las de los demás. El cumpleaños de mi madre se acercaba, y decidí que debía ser especial. Organicé una celebración donde amigos y familiares compartirían cartas llenas de amor y apreciación hacia ella. Al leer esas cartas juntas, vi su rostro iluminarse. Era un acto de celebración que fortalecía nuestro lazo. Cada palabra mostraba cómo su vida había influido positivamente en tantos. Al finalizar la celebración, miré a mi familia y comprendí que el camino que habíamos recorrido juntas no solo había cambiado nuestras vidas, sino que había creado un legado tangible de amor y aceptación. Había aprendido a abrazar mi historia y, con ello, a construir relaciones sólidas donde la autenticidad reinaba. Con cada nueva experiencia, me sentí más empoderada para afrontar los días que venían, abrazando los desafíos y celebrando cada pequeño triunfo. Estaba lista para enfrentar lo que la vida me presentara con el corazón abierto, decidida a continuar este legado familiar de amor y comprensión. Cada paso me llevaba a una vida donde el verdadero significado de la conexión se revelaba, donde podía escribir una historia basada en el crecimiento, la aceptación y la valía, tanto para mí como para los que amaba.